Y ahora le voy a dar la palabra al doctor Pablo Moctezuma, quien también él nos va a narrar algo de su experiencia. Muy buenos días, es un gran placer estar en este foro y en este lugar, el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Agradezco a Juan Gerardo López por la invitación y me da muchísimo gusto compartir con María de Jesús Real, Beatriz Ramírez y Javier Galicia. Para las y los cronistas es esencial el rescate de la memoria histórica y de las sociedades que dieron pie a la ciudad actual. Para la crónica y la memoria comunitaria en el desarrollo de la ciudad es necesario conocer nuestros orígenes, la lengua que durante cientos de años predominó aquí, el náhuatl, así como el sistema de vida económico, político, social en la Cuenca de México. Somos una civilización originaria, una de las 5 que han existido en el mundo. El Anáhuac, además de la de Mesopotamia, China, el Valle Hindú y la Inca. Aquí se dio una civilización absolutamente distinta a la europea. Por ello, para iniciar vamos a recrear los orígenes de la cultura mexica, de la que ella es miembro, para entenderla mejor y sus costumbres diametralmente opuestas a las europeas. Hace 10,000 años se comenzó a poblar la Cuenca de México. Tlatilco, Cuicuilco y Copilco fueron de los primeros asentamientos. En el Valle de México hace 2,000 años existían ya aldeas en Azcapotzalco y en Culhuacán. Primero llegaron los Xochimilcas a la ribera del lago, luego los Chalcas, los Tepanecas, los Culúas, los Tlahuicas, etc. Los mexicas fueron los últimos en llegar. Luego de haberse radicado en Chapultepec y Culhuacán, se asentaron en una pequeña isla que pertenecía a Azcapotzalco, donde el Tlatoani Acolnáhuac les dio permiso para poblarla. Era insignificante, pedregosa y llena de serpientes. Sus vecinos consideraban que no valía nada. Pero los laboriosos mexicas aprendieron de los Xochimilcas, que habían llegado primero, a construir chinampas. Así pudieron extender grandemente la isla. Originalmente se crearon 4 calpulis: Atzacualco, Teopan, Moyotl y Huepopan. Luego de cada uno se derivaron 5 calpulis. En toda la cuenca tenían como base los calpulis familiares que se unían en los llamados ignuyots, que quiere decir hermandad formando pueblos. Aquí no había señorías, señoríos había en Europa, aquí no. Todos los pueblos tenían la cultura del maíz, eran autosuficientes en la alimentación, pues en los calpulis todos producían maíz, frijol, calabaza, chile, etc. Además tenían una especialidad. En Tenochtitlan se construyeron grandes calzadas y se urbanizó el espacio. Muchas de las grandes avenidas actuales son precuautémicas: la México-Tacuba, la Tacuba-Azcapotzalco, Tlalpan, Iztapalapa, Vallejo, Tepeyac, Nonualco-Tlatelolco, Tenayuca, etc. Se hicieron grandes obras hidráulicas, acueductos como el de Churubusco, cuyo nombre es Huitzilopochtli, y el de Chapultepec, y el Albarradón de Nezahualcóyotl, de 16 kilómetros para separar el agua salada de la dulce. La increíble innovación en su desarrollo sorprenden hasta el día de hoy. En la cuenca había alrededor de 60 altepets, o ciudades, que eran centros urbanos con diversos pueblos o ignuyots: Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán, Coajimalpa, Mixcoac, Iztapalapa, Izacalco, Tláhuac, Tacuba, Tizapán, Azcapotzalco, Tultitlán, Cuautitlán, Chimalhuacán, etc. Por eso la Ciudad de México es una ciudad de ciudades desde
su origen. Además de que cada calpulli tenía una especialidad, había un calpulli que se especializaba en el gobierno. Había calpullis que se dedicaban a la siembra de flores o de tomates, a la herbolaria y magia, a la artesanía, el comercio, el transporte por los lagos, etc. Hace 500 años los tlatoanis Ixcuatlan, 500 y pico, en el Zahualcóyotl y Totloquihuatzin de Tacuba, encabezaban la Triple Alianza. Aquí no había un imperio. En efecto, en el Anáhuac, en la hegemonía, la formaban alianzas de 3 pueblos que se unían en confederaciones. En ese momento dominaba la Confederación de México, Texcoco y Tacuba. Esa triple alianza sustituyó a la de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán. Entre los mayas existió la de Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. En Puebla, la de Huejotzinco, Tlaxcala y Cholula. También se dio la triple alianza entre Tula, Otompan y Culhuacán, que gobernó el mal llamado Imperio Tolteca. Luego, tras la caída de Tula, primero se aliaron Culhuacán, Tenayuca y Jaltocan, y posteriormente Azcapotzalco, Cuatlichon y Jaltocan. La Confederación de Pueblos era, pues, la forma de lograr unión y hegemonía frente a los otros. Tenochtitlan desarrolló la educación y salud gratuitas. Cada persona, niño o anciano, era protegido en su calpulli, y el gobierno se responsabilizaba en las pandemias, inundaciones o sequías. Había zoológicos y jardines botánicos antes que en Europa. Era una gran civilización. En Tenochtitlan se desarrollaron la arquitectura y la ingeniería, la comunicación entre los altépecs, el comercio y el intercambio era incesante. Dado el hecho que Tacuba, Texcoco y México hegemonizaban sobre los demás pueblos en la zona, fue que ahí se concentraron todos los avances de su época. El 13 de agosto del año pasado se conmemoró el aniversario 500 de la caída de México Tenochtitlan en manos de los invasores españoles, acaecida en 1521. 5 siglos nos separan de esos hechos, pero aún en nuestro México seguimos hablando palabras en náhuatl, muchas veces sin saberlo, y utilizando nahuatlismos constantemente. Sin embargo, poca gente conoce su significado, aunque las utilice cotidianamente y las tenga incorporadas a su léxico. Los invasores impusieron su idioma en todo el territorio. Los españoles contaron con aliados indígenas, pero a final de cuentas los traicionaron e impusieron su dominio absoluto. Estos pueblos originarios habían actuado según sus costumbres al aliarse con los recién llegados. En el Anáhuac, para conquistar la hegemonía, según sus tradiciones, se formaban estas alianzas de 3 pueblos que se unían en confederaciones. El hecho de que tlaxcaltecas, huejotzincas y choltultecas se hubieran aliado con los españoles fue en esa lógica de formar alianzas equitativas y lograr su hegemonía por encima de la preexistente. Los pueblos originarios no sabían que un invasor extranjero iba a dominar totalmente sus tierras, esclavizar a los pueblos, violar masivamente a las mujeres, matar niños y ancianos, hombres y mujeres, imponer religión, idioma, cultura de forma violenta. Finalmente, el dominio español fue absoluto, aplastante en todos los sentidos. Además de un dominio económico, político, social y cultural, desde luego impusieron el idioma español como si fuese el único válido y se generalizó el uso del español. No obstante que aquí durante milenios se hablaron lenguas originarias que aún logran subsistir, aunque muy pocos mexicanos hablan lenguas originarias al día de hoy. Poco relativamente. En 1686 el rey Carlos II emitió una real cédula que prohíbe el uso de cualquier idioma distinto del español en todo el Imperio Español, reiterándola en 1691 y 1693. Además dicta la creación de la parcela escolar para la enseñanza del idioma imperial. Sin embargo, las raíces originarias ahí están y hacen sentir su presencia con fuerza, aunque a veces de forma inconsciente.
El estudio de las toponimias indígenas es muy importante para conservar la memoria histórica, construir nuestra identidad y fortalecer el apego a nuestra ciudad. El náhuatl y los nahuatlismos, palabras de origen náhuatl, se usan todos los días y acompañan a quien vive en México, en la metrópoli de la Cuenca de México e incluso en otras partes del mundo. La gente se mueve por Tlalnepantla, Azcapotzalco, Texcoco, anda por Tláhuac, por Ecatepec. Al abordar el metro transita por muchas estaciones como Tacuba, Popotla, Pantitlán, Cuitláhuac, Juanacatlán, Iztapalapa, Copilco, Coyoacán, Tezosomoc, Tacubaya, Michuca, Patlaco, Aculco, Iztacalco, Chilpancingo, etc. También está presente el náhuatl al tomar un chocolate, mascar chicle, comer un taco con aguacate o guacamole, elotes o esquites con chile. Al estar con los cuates o apapachando a la pareja, al tomarse un mezcal o pedir un popote, usamos nahuatlismos. Cuando volamos un papalote o armamos un mitote, al dirigirnos a la tlapalería o al tianguis a comprar jitomates. En la Cuenca de México observamos a nuestros volcanes, todos de nombre náhuatl, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Ajusco, el Chichinauhtzin, que desde hace milenios tienen presencia en nuestra tierra, en la que alguna vez la lengua franca era el náhuatl. La zona metropolitana que hoy se conoce como Gran Ciudad es una ciudad de ciudades derivada de estos 60 altépetl originarios. En estos centros urbanos, Oinuyot, Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán, etc., la mayoría conserva su nombre original. Además, en la vida cotidiana tenemos amigas y amigos que se llaman Citlali, Xoche, Tameyali, Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Izcóatl, que son de origen náhuatl, o Nayeli, de origen zapoteca, Ichel, Canec o Balam, que provienen del maya, o nombres de pueblos originarios de nuestros hermanos de América, como Inti, que es de origen quechua. Viajamos a Toluca, Oaxaca, Chihuahua, pagamos un viaje a Cancún, paseamos por Tlaxcala, todos nombres de lenguas originarias. Desgraciadamente, la aplastante mayoría de la población no sabe su significado, no sabe ni siquiera dónde está parado. En nuestro país, en nuestra tierra, debemos hacer nuestra esta lengua, comprender quiénes somos y dónde estamos. En gran parte del país se sigue explicando la historia con una visión dominante, la de los colonialistas hispanos. Es necesario que las lenguas originarias del país se integren de manera regional a los niveles escolares básicos, enseñar de manera oficial el náhuatl donde predominó esta lengua, lo mismo que con las 67 lenguas restantes, que los niños aprendan a amar su idioma y a defenderlo frente a la discriminación que hay en contra de los indígenas. Cada lengua es un tesoro que tiene que ser preservado y rescatado. También es importante que se estudie nuestra historia y conocer para revalorar nuestra antigua gran civilización, tener la mirada primero en nuestra tierra y también, desde luego, en el conocimiento universal. Los nombres propios de los sitios estaban íntimamente ligados con su identidad y reflejaban características geográficas y orográficas del lugar. En nuestra ciudad, por ejemplo, en Mixcoac, había grandes trombas cuando llovía, por eso su apelativo Mixtli, que significa nubes, Coat, que es serpiente, y C, lugar. El significado sería el lugar de las nubes en forma de serpientes. Aunque muchos de los sitios conservan su nombre náhuatl y otros son más conocidos por los nombres que les dieron los españoles y fueron ya españolizados, asemejando su pronunciación o añadiéndoles nombres cristianos. Ejemplo de aquellos que se distorsionan serían Churubusco, que originalmente se llamaba Huitzilopochtli, o Coyoacán, que hoy en día es Coyoacán, Ahuitzilapan, ahora es Orizaba, Atlacuilayan, que se convirtió en Tacubaya. De los segundos se encuentran, por mencionar algunos, Santiago Tlatelolco, San Juan Tlihuaco, Santa María Acatitla, que son ubicados por los dos nombres.
el español y el náhuatl, aunque ha habido excepciones donde el nombre en náhuatl ha predominado sobre el nombre cristiano, tal como es el caso de San Bartolomé Naucalpan o San Esteban Popotla, que perdieron el nombre cristiano. En el caso de San Ángel Tenanitla se perdió el uso del nombre náhuatl y solo se conoce como San Ángel. Otros nombres de plano fueron impuestos por los invasores, como Puente de Alvarado, que recuerda a aquel siniestro personaje que realizó crueles matanzas, como en la fiesta de Toxcat, donde masacró a miles de danzantes en la Plaza Mayor. Por cierto, esa avenida el año pasado se le cambió el nombre a México Tenochtitlan como parte de las conmemoraciones de los 500 años de la rendición de la ciudad frente a los invasores europeos. Hay que conocer la toponimia. Todo mundo oye hablar de Tenochtitlan sin conocer su significado. En el glifo de Tenochtitlan la palabra Tetl significa piedra, Nochtli tuna y Tlán abundancia, en el pedregal donde abundan las tunas. Es fundamental estudiar el origen y significado del nombre de los lugares, su glifo, que es el dibujo de una palabra que caracteriza a los lugares, y darlos a conocer ampliamente entre los habitantes de esos espacios, para que la gente aprecie y ame los lugares donde vive y luche por su mejoramiento. Es claro que el náhuatl también acompaña a generaciones enteras que habitan o han habitado la Cuenca de México, tanto en los nombres de sus colonias, avenidas o alcaldías, como Xochimilco, que por cierto su glifo representa la palabra mili, cementera, pa en la cementera o sembradío. Por cierto, la palabra milpa, tal como suena, se ha formado del nahuatlismo milpa con la significación de cementera de maíz. Así, el arte de la imagen gráfica de algunas de las alcaldías de la capital siguen siendo los glifos de sus nombres originarios. Tal es el caso de Iztacalco, que se compone de Iztlat, sal y Cali, casa, Coen significa en la casa de la sal, y así muchas otras como Azcapotzalco, en el hormiguero, cuentan con su glifo original, que es una hormiga. Comprender por qué un sitio se llama de cierta forma es apasionante. Por ejemplo, Tlán viene de Tantlanti, que quiere decir diente. Los dientes son muchos, siempre están en un conjunto, por lo que en cada glifo dibujado que dibujan un par de dientes, esto significa también abundancia. Por ejemplo, Zapotitlán significa donde abundan los zapotes, Mazatlán donde abundan los venados, Tomatlán donde abundan los tomates. A la mayoría de las personas les causa curiosidad conocer la toponimia de la ciudad y sus glifos. Esto debido a que a todos los seres humanos requerimos de un sentido de pertenencia, de apego a nuestros lugares que se vuelven entrañables. En este momento hay muchas generaciones, niñas, niños, jóvenes y adultos con un genuino interés por conocer las raíces y orígenes de nuestra ciudad, para apreciar y retomar todo lo que se heredó de las culturas originarias, que es vital para construir un futuro mejor. Dejemos atrás el eurocentrismo y el hispanismo mal entendido para sentir nuestras propias raíces, conocer nuestras capacidades y potencialidades que hemos heredado a través de milenios. Somos un pueblo único, especial, mágico. Debemos aprender a apreciarnos a nosotros mismos. Combatamos la mentalidad colonial, que es la que sustenta al actual neoliberalismo y neocolonialismo, contra lo que las y los mexicanos luchamos hoy. Bueno, como parte de este rescate de la memoria histórica, el año pasado la doctora Claudia Sheinbaum nos indicó hacer un programa de mosaicos de Talavera. Se colocaron 208 con el nombre de la toponimia o recordando en el lugar algún hecho histórico. Por ejemplo, aquí en el centro pusimos muchos mosaicos con el glifo de Tenochtitlan. Todo esto abona a que la gente mantenga viva la memoria histórica. En una ocasión, poniendo un mosaico de Mixcoac, en una casa salió una viejita de 94 años y sabía el significado de Mixcoac. Pero ahora que está el glifo, pues pasan cientos de gentes y va a ser mucha más
el conocimiento sobre esta toponimia. En otro lugar, en Tlalpan, en Xocotlán, pusimos un glifo y pasó un señor caminando, se queda viendo y dice, caray, 40 años viviendo aquí y no sabía lo que quería decir. Entonces, bueno, es importante este trabajo de toponimia. Traje algunos libros que tengo de crónica de Azcapotzalco, al final los voy a poner allá junto al café por los que gusten llevarse alguno.